Otra situación, más allá de nuestras fronteras, en Europa, en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Es la imagen que tienen ustedes en vivo. Allí se estará esperando en cualquier momento más decisiones sobre el diferendo limítrofe entre Chile y Bolivia. El 15 de julio de 2014, en el plazo prescrito, en el párrafo 1 del artículo 79 del reglamento, Chile presentó una excepción preliminar alegando que en este caso la Corte carecía de competencia. El proceso sobre el fondo del asunto quedó en suspenso. Conforme a lo establecido, no daré lectura a los párrafos preliminares del fallo que reflejan las principales etapas del proceso en este asunto. También omitiré o resumiré un cierto número de otros párrafos del fallo. Iniciaré, por tanto, la lectura en el párrafo 16 del fallo. Huelga decir que el texto del fallo estará disponible en su totalidad una vez concluya esta audiencia. La primera parte del fallo resume el contexto del asunto que nos ocupa. Chile y Bolivia obtuvieron su independencia de España en 1818 y 1825 respectivamente. En esa época, Bolivia poseía un litoral de varias centenas de kilómetros a lo largo del Océano Pacífico. El 18 de agosto de 1866, los dos estados firmaron un tratado de límites territoriales por el que establecían entre ambos una línea de demarcación de fronteras que separaba sus territorios en la costa, sus territorios vecinos. Esta línea fue confirmada en tanto que línea de frontera en el Tratado de Límites que Bolivia y Chile firmaron con fecha de 6 de agosto de 1874. En 1879, Chile declaró la guerra a Perú y a Bolivia, dando lugar así a la llamada Guerra del Pacífico, durante el curso de la cual ocupó el territorio boliviano en la costa. Se pusieron fin a las hostilidades entre Bolivia y Chile en 1884 con la firma en Valparaíso de un convenio de armisticio. Este instrumento preveía, en particular, que Chile continuaría administrando la región de la costa. Bolivia, como consecuencia de estos hechos, perdió el control de su litoral pacífico. En 1895, los dos estados firmaron un acuerdo de cesión territorial que, no obstante, jamás entró en vigor. Este acuerdo comprendía disposiciones que permitirían a Bolivia hallar un acceso al mar a condición de que Chile adquiriera la soberanía sobre determinados territorios. El 20 de octubre de 1904, las partes firmaron un tratado de paz y de amistad que puso fin oficialmente a la Guerra del Pacífico entre Bolivia y Chile. Conforme a este instrumento, que entró en vigor el 10 de marzo de 1905, la totalidad del territorio de la costa boliviano pasó a Chile y Bolivia adquirió un derecho de tránsito comercial a los puertos de Chile. Desde la conclusión del Tratado de Paz de 1904, desde su formalización, los dos estados hicieron diversas declaraciones y mantuvieron diversos intercambios diplomáticos en relación con la situación de Bolivia respecto del Océano Pacífico. La segunda parte del fallo da una visión general de las posiciones de las partes. En su solicitud inicial y en su memoria, Bolivia pide a la Corte que falle como sigue. Y cito: A. Chile está obligado a negociar con Bolivia con vistas a llegar a un acuerdo por el que se conceda a esta un acceso plenamente soberano al Océano Pacífico. B. Chile no ha cumplido esta obligación. C. Chile ha de cumplir con esa obligación de buena fe, con prontitud y en debida forma, en un plazo razonable y con plena efectividad, para conceder a Bolivia un acceso plenamente soberano al Océano Pacífico.
fin de la cita. Para fundamentar la existencia de la obligación de negociar que alega y su falta de cumplimiento, Bolivia se basa en, y cito, acuerdos, la práctica diplomática y una serie de declaraciones que se pueden atribuir a los más altos representantes de Chile, fin de la cita. Según ella, la mayoría de estos hechos tuvieron lugar entre la formalización del Tratado de Paz en 1904 y el año 2012. En su solicitud, Bolivia pretende fundamentar la competencia de la Corte en el artículo 31 del Pacto de Bogotá. En su excepción preliminar, Chile afirma que en virtud del artículo 6 del Pacto de Bogotá, la Corte no tiene competencia, en virtud del artículo 31 de ese mismo instrumento, para pronunciarse sobre el diferendo presentado por Bolivia. Sostiene que los asuntos en el presente litigio son la soberanía territorial y la naturaleza del acceso de Bolivia al Océano Pacífico. Haciendo referencia al artículo 6 del Pacto de Bogotá, hace valer que estos asuntos se resolvieron por medio de un entendido, de un acuerdo enunciado en el Tratado de Paz de 1904 y que se rigen por este tratado que estaba en vigor en la fecha de la firma del pacto. Según Chile, los acuerdos, la práctica diplomática y las declaraciones que Bolivia invoca corresponden en sustancia a la misma cuestión zanjada y regida por el Tratado de Paz de 1904. Bolivia considera que la excepción preliminar de Chile carece manifiestamente de fundamento, ya que en ella se hace una interpretación errónea del objeto del diferendo entre las partes. Bolivia afirma que el diferendo tiene por objeto la existencia de una obligación que incumbe a Chile de negociar de buena fe un acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico y el incumplimiento de esta obligación. Según ella, esta obligación existe con independencia del Tratado de Paz de 1904. Por consiguiente, Bolivia hace valer que las cuestiones en litigio, en el caso que nos ocupa, no constituyen cuestiones resueltas o regidas por el Tratado de Paz de 1904 en el sentido del artículo 6 del Pacto de Bogotá y que la Corte es competente en virtud del artículo 31 de ese pacto. En su excepción preliminar, Chile hace valer en esencia que el objeto de la demanda de Bolivia entra dentro de las previsiones del artículo 6 del Pacto de Bogotá. La Corte, no obstante, observa que la cuestión que Chile considera excluida de su competencia por el efecto de ese artículo no corresponde al objeto del diferendo tal como lo describe Bolivia. Por consiguiente, es necesario que la Corte empiece exponiendo sus propios puntos de vista en relación con el objeto del diferencio y que llegue a sus propias conclusiones al respecto. A continuación, considerará si los asuntos en litigio son asuntos resueltos o regidos por el Tratado de Paz de 1904. La tercera parte del fallo se dedica a la identificación del objeto del diferendo. El párrafo 1 del artículo 40 del Estatuto de la Corte y el párrafo 1 del artículo 38 de su reglamento imponen al demandante la obligación de indicar en su solicitud lo que constituye, en su opinión, el objeto del diferendo. La solicitud también debe indicar la naturaleza precisa de la demanda. Sin embargo, incumbe a la Corte definir, sobre una base objetiva,
el objeto del diferendo entre las partes, es decir, delimitar el problema de que se trata y manifestar la naturaleza precisa de la demanda. A estos efectos, la Corte examina la posición de ambas partes, consagrando una atención particular a la formulación del diferendo que ha utilizado el demandante. La Corte señala y recuerda que en los términos de su reglamento, la solicitud debe indicar los hechos y los medios en los que se fundamenta la demanda, y la memoria debe contener una exposición de los hechos sobre las cuales la demanda se funda. Fin de la cita. Para identificar el objeto del diferendo, la Corte se funda en la solicitud, así como en los alegatos escritos y verbales de las partes. En particular, toma en cuenta los hechos que invoca el demandante para fundamentar su demanda. La Corte observa que, conforme al párrafo 2 del artículo 38 del reglamento, la solicitud indica los hechos y medios en los que se basa la demanda. En apoyo a su afirmación, según la cual existe una obligación de negociar un acceso soberano al mar, Bolivia se refiere en su solicitud a acuerdos, a una práctica diplomática y a una serie de declaraciones atribuibles a los más altos representantes de Chile. Sostiene igualmente que Chile, contrariamente a la posición que el propio Chile había adoptado, subsiguientemente rechazó y negó la existencia de dicha obligación en 2011 y 2012 y que incumplió esta obligación. En su solicitud, Bolivia no invoca el Tratado de Paz de 1904 en calidad de fuente de derechos o de obligaciones para una u otra parte, ni tampoco pide a la Corte que se pronuncie sobre la naturaleza jurídica de este instrumento. Según se presenta, por tanto, la solicitud se refiere a un diferendo relativo a la existencia de una obligación de negociar un acceso soberano al mar y el incumplimiento de esta obligación. La Cour devrait... A entender de Chile, la Corte debería desestimar la presentación del diferendo que hace Bolivia en su solicitud, habida cuenta de que la misma ocultaría el auténtico objeto de la demanda de Bolivia, a saber, la soberanía territorial y la naturaleza del acceso de Bolivia al Océano Pacífico. Tal como lo ha señalado en oportunidades anteriores la Corte, las solicitudes que ante ella se presentan a menudo se refieren a un diferendo particular, específico, que se presenta en el marco de un desacuerdo de mayor envergadura entre las partes. La Corte considera que, aunque pudiese suponerse que el acceso soberano al Océano Pacífico es en sí el objetivo final de Bolivia, corresponde establecer una distinción entre dicho objetivo y el diferendo conexo, pero separado, que se presenta en la solicitud. Se trata de saber si Chile tiene obligación de negociar un acceso soberano de Bolivia al mar y, en caso de existir dicha obligación, si Chile la ha incumplido. En su solicitud, Bolivia no pide a la Corte que determine que tiene acceso, que tiene derecho a tal acceso. En cuanto a la aseveración de Chile, según la cual el objeto del diferendo en la solicitud está formulado de forma artificial, porque la decisión solicitada por Bolivia daría lugar a negociaciones cuyo resultado iría predeterminado por vía judicial y a una modificación del Tratado de Paz de 1904, la Corte recuerda que Bolivia no le pide que diga que tiene derecho a un acceso soberano al mar, ni de que se pronuncie sobre la naturaleza jurídica de dicho tratado. Por otra parte, si hubiese de examinarse el fondo de este asunto, la Corte debería, en
entender de la demanda de Bolivia, a pronunciarse sobre los argumentos de cada una de las partes respecto de la existencia, la naturaleza y el contenido de la supuesta obligación de negociar un acceso soberano. Incluso, si se argumentase que la Corte llegue a la conclusión de que existe tal obligación, no le correspondería tampoco predeterminar el resultado de cualquier negociación que pudiese tener lugar como consecuencia de dicha obligación. A la luz de lo anteriormente dicho, la Corte concluye que el objeto del diferendo es saber si Chile tiene obligación de negociar de buena fe un acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico y, en caso afirmativo, si Chile ha incumplido dicha obligación. La Corte recuerda que las demandas que formula Bolivia en su solicitud y las conclusiones presentadas en su memoria se refieren a una, y cito, obligación de negociar con vistas a llegar a un acuerdo por el que se conceda a la misma, a Bolivia, un acceso plenamente soberano al Océano Pacífico. Fin de cita. Bolivia ha afirmado en diversas oportunidades que Chile tenía obligación de negociar un acceso soberano al mar. En sus alegatos, tanto escritos como verbales, Chile también ha utilizado estos términos, acceso soberano al mar. Cuando un miembro de la Corte pidió a cada una de las partes que precisasen cuál era, a su entender, el sentido de esta expresión, acceso soberano al mar, Bolivia contestó que la existencia y el contenido preciso de la supuesta obligación de negociar tal acceso no debería ser objeto de decisión en la fase preliminar de la causa, sino durante la fase del examen del fondo de la misma. Por su parte, Chile contestó que en su solicitud y en su memoria, Bolivia utilizaba la expresión acceso soberano al mar para designar la transferencia o la cesión a Bolivia de territorio chileno y que esa expresión tendría el mismo sentido en su excepción preliminar. Habida cuenta de las observaciones de ambas partes, la Corte subraya que el uso en este fallo de las expresiones acceso soberano y negociar un acceso soberano no puede interpretarse como reflejo de su opinión en cuanto a la existencia, a la naturaleza o al contenido de la supuesta obligación de negociar que correspondería a Chile. Voy a continuar dando lectura al fallo en inglés, dice el presidente. La cuarta parte del fallo se refiere así: los asuntos en litigio ante esta Corte corresponden al ámbito de aplicación del artículo 6 del Pacto de Bogotá. De conformidad con el artículo 6 del Pacto de Bogotá, si la Corte fallase que dada el objeto del diferendo, los asuntos en litigio entre las partes fueron asuntos ya resueltos por acuerdo entre las partes o regidos por acuerdos o tratados en vigor al 30 de abril de 1948, carecería entonces la Corte de competencia según lo dispuesto por el Pacto de Bogotá para tomar decisión sobre el fondo de la causa. En consecuencia, la Corte determinará si los asuntos en litigio son asuntos resueltos o regidos por el Tratado de Paz de 1904. Tal como determinó la Corte, el objeto del diferendo es si Chile tiene la obligación de negociar en buena fe el acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico y, de existir tal obligación, si Chile la ha cumplido o no. Las disposiciones pertinentes del Tratado de Paz de 1904 no abordan ni explícita ni implícitamente
la supuesta obligación de negociar el acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico. Por ello, a entender de la Corte, los asuntos en litigio no son asuntos ni resueltos por arreglo de las partes, ni por laudo arbitral, ni por sentencia de un tribunal internacional, ni regidos por acuerdos o tratados en vigor a la fecha de la formalización del Pacto de Bogotá, según dispone el artículo 6 del Pacto de Bogotá. Esta conclusión es válida con independencia de si, como afirma Chile, las dos vertientes del artículo 6 tienen alcance diferente. Por ello, la Corte no considera necesario, en las circunstancias del caso que nos ocupa, determinar si existe o no una diferencia, una distinción entre el efecto jurídico que una u otra vertiente tienen. La Corte recuerda que las partes han presentado sus respectivos puntos de vista sobre los acuerdos o arreglos, la práctica diplomática y las declaraciones que invoca Bolivia para fundamentar su demanda sobre el fondo del asunto. La Corte considera que, a efectos de determinar su competencia, no es ni necesario ni pertinente o adecuado examinar dichos elementos. Tal como se ha señalado, Chile argumenta que la Corte debería declarar que carece de competencia. Bolivia manifiesta que la Corte debe rechazar la objeción de Chile a la competencia. Por otra parte, Bolivia argumenta que si la Corte atendiese a la objeción de Chile, basándose en la caracterización que hace Chile del objeto del diferendo, la objeción equivaldría a rechazar la argumentación de Bolivia respecto del fondo y que por ende no poseería carácter preliminar exclusivamente. Tal como se ha señalado, la Corte no acepta la caracterización que hace Chile del objeto del diferendo y por ello este segundo argumento de Bolivia no viene al caso. No obstante, la Corte recuerda que es a ella que corresponde, de conformidad con lo que dispone el párrafo 9 del artículo 79 del reglamento de la Corte, si en las circunstancias de esta causa una objeción carece de naturaleza exclusivamente preliminar, de ser